¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues hoy con la novedad, ya lo habíamos mencionado el otro día acerca de esta encuesta de Poligrama que apareció, bueno, se las comenté el martes pasado en relación a los candidatos de Morena rumbo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, donde los principales contendientes pues estaban en primer lugar, en primerísimo lugar, Omar García Harfuch, en segundo, la señora Brugada, delegada de Iztapalapa. En tercer lugar estaría Hugo López Gatell. Pero vamos ahora a ver qué dice la encuesta que también esta empresa Poligrama hace respecto a quienes serían los candidatos de la oposición en la Ciudad de México. Y ahí está la pregunta, independientemente de sus preferencias, ¿quién le gustaría que fuera el jefe de o el candidato del PAN a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Aparece en Santiago Taboada con el 31.7%, le seguiría Lía Limón con el 18.8%, y la cuestión del no sabe, no contestó, es elevada con el 49.5%, no, 49.5%. Luego iríamos hacia el PRI. ¿Quién le gustaría que fuera el candidato del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Adrián Rubalcaba, el 21.6% de preferencia contra el 8% muy lejano de Cintia López Castro. La cuestión a la pregunta de este tipo de la gente que no sabe o no quiso contestar, el 70.4%, que también dice mucho. Y pregunta otra, la del PRD, ¿quién le gustaría que fuera el candidato de este partido hecho ya un cascarón a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Pues aquí está Luis Cházaro con el 14.4%, Nora Arias con el 8.2%, y también es altísimo el número de personas que no contestó o que no sabe, con el 77.4%. Y vamos a regresar un poquito a lo que ocurre con Omar García Harfuch, que pese a que lo que les comenté al inicio tuvo en esta misma encuesta de Poligrama una altísima aceptación, pues también hay mucha gente que de plano no lo quiere, y ya empezó a circular eh, un manifiesto donde la gente dice que no debe ser el candidato de la izquierda al gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué es importante esta petición?, se preguntan estas personas. Firmaron mucho más de 500. El reporte que yo tengo aquí a la mano es de 500, pero pues obviamente no voy a mencionarlos, es larguísimo el listado, pero son muchos más. Se llama Chilangos Zurdos Ciudad de México. Dirigen este documento, y gracias a mi amigo Josué Arturo Tapia, te mando un abrazo, Josué, que ayer mismo aquí en mi casa, en mi estudio, lo estábamos discutiendo, escuchando música con Josué Arturo Tapia sobre el contenido de este documento, que si yo siguiera yo viviendo en la Ciudad de México, allá nací, pero ya no vivo, pues sí lo estaría yo firmándolo. El documento se lo dirigen a Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional de la defensa de la Cuarta Transformación, al líder de Morena, el presidente nacional Mario Delgado, a Citlali Hernández, secretaria general de Morena, al propio Alfonso Durazo, quien es el presidente del Consejo Nacional de Morena, y dice así, se lo voy a leer textualmente el documento: las personas que suscribimos como somos ciudadanos de izquierda comprometidos de base y también motor histórico de la transformación de nuestro país, presentamos esta carta abierta con preocupación por el riesgo del sacrificio de nuestro trabajo y de las esperanzas de millones de personas ante una posible candidatura de Omar García Harfuch, que resulta innecesaria, inconveniente y dañina para los proyectos progresistas, sobre todo una candidatura agraviante en un país de víctimas no resarcidas. Se preguntan, ¿por qué afirmamos que Omar García Harfuch no debe ser candidato de las izquierdas? Primero, porque se ha limitado a repetir que no participó en el caso Ayotzinapa, pero no ha explicado por qué no hizo lo que le correspondía,
por responsabilidad institucional y deber humano en el episodio de violencia y complicidad de mayor gravedad del México contemporáneo, es decir, revelar lo que sabía sobre los policías federales a su mando y sus complicidades con el crimen organizado, denunciar la falsificación de la investigación en proceso, cuya planeación él atestiguó, investigar a Tomás Herón y a sus cómplices cuando lo reveló al frente de esta agencia de investigaciones, y aportar toda la información en su poder del GIEI, este grupo especializado en la investigación del caso Ayotzinapa, la Fiscalía Especial y la COBAG. Cuando un hecho de esta naturaleza se vuelve un referente de la trayectoria de un personaje público como el caso de García Harfuch, su capacidad de liderazgo desde una visión política y partidista de las izquierdas de la Ciudad de México lo vuelve impresentable. El silencio de quien pudo haber intervenido por su autoridad y por su conocimiento de los hechos es el fin de la empatía. 2. Entendemos que no es responsable por lo que hicieron su padre, quien desde la Dirección Federal de Seguridad y Gobernación condujo la guerra sucia de 1976 a 1980, apoyándose en Miguel Nazar Haro y su abuelo, secretario de la Defensa en el sangriento sexenio represivo de Díaz Ordaz, incluido el 68. Lo que no sabemos es si él reconoce y se deslinda de los crímenes de sus familiares, y mucho menos si los condena. En el punto 3, en los años 2009 y 2011, reprobó en 3 ocasiones los exámenes de control de confianza al interior de la Policía Federal al fallar en el polígrafo. Pese a ello, fue admitido en el cuerpo, donde ascendió con rapidez gracias al apoyo, según investigaciones periodísticas, ascendió con rapidez gracias al apoyo entonces del entonces director de Seguridad Regional, Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de Genaro García Luna, puros figurones, ambos detenidos por complicidad con grupos criminales y tortura. Su deslinde de estos personajes no ha sido contundente, dice el documento. 4. Reconocemos que ha sido eficiente en su trabajo como jefe de la Policía de la Ciudad de México, aunque la reducción de la inseguridad es multifactorial. Pero no vemos en el discurso de Omar García Harfuch visiones sobre la realidad diversa que la Ciudad de México requiere. Además, en las múltiples entrevistas que ha dado, ha sido incapaz de presentar un mínimo diagnóstico que demuestre su compromiso social y una convicción ética desde la izquierda a toda prueba. La contienda por la Ciudad de México, el principal bastión político de las izquierdas en nuestro país, no puede reducirse a un cálculo electoral ni puede prevalecer la concesión pragmática de lo inmediato. Afortunadamente, a las izquierdas, así como al propio movimiento que ha liderado Andrés Manuel López Obrador, no les faltan cuadros destacados en la Ciudad de México con fortaleza e ideas para recuperar el apoyo de sectores sociales distanciados, generar o más bien ganar las elecciones con márgenes satisfactorios y capacidades para diseñar y seguir implementando las políticas que requiere una visión compleja para nuestra metrópolis. Por todos esos motivos reclamamos que nuestras voces sean consideradas como opiniones que reafirman la esencia del momento transformador que vivimos y que nos convoca a participar con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Llamamos a todas las personas que se identifican con los proyectos progresistas y de la izquierda, incluyendo a movimientos estudiantiles, sociales, de trabajadores, ambientalistas y culturales, a sumarse a este manifiesto. Atentamente, y entonces ahí está la lista de 500 personas progresistas y de izquierda que se dicen y que se apuntaron en la primera ronda inicial de este comunicado vía WhatsApp, pero que llegó ya a un número enorme de simpatizantes con el contenido del documento. Entonces elevaron la petición a través de change.org para que se puedan sumar. Por esto, muchas gracias a todos los que apoyen esta iniciativa. Bueno, nos pasamos a otro asunto. En la mañanera se transformó la postdata de AMLO cuando el INE le había dictado una medida, y pese a que el INE le ordenó eliminar la postdata también colocada al inicio de sus conferencias mañaneras, y tras haber asegurado que daría cumplimiento a esta medida, el mensaje añadido continúa
y apareció inmediatamente después del texto que el órgano electoral le impuso al presidente. Y este es el mensaje de López Obrador que apareció hoy por la mañana, eh, en los momentos del inicio de la mañanera. Dice así: el mejor presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular, porque puede ocasionar algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, dice el, este mensaje, esta postdata del presidente, eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores. Así está la postdata y la respuesta que da AMLO al INE, al que siempre ya le está dando la vuelta. Qué bueno que sea así, un INE violentador de la Constitución General de la República, de nuestra Carta Magna en su artículo 6 y 7 constitucional, merecen respuestas de este tipo y más. También adiós a Notimex, a la agencia mexicana de noticias. AMLO confirmó que se logró un acuerdo para el cierre de esta agencia y pidió a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social informar en detalle al respecto. No entró AMLO no entró en los detalles, pero sí confirmó que se llegó a este acuerdo para el cierre de esta agencia de noticias. Dijo no saber cuál es el monto que se otorgará a cada empleado, sea de confianza o sea sindicalizado. Ambos tienen esos derechos, pero señaló que ya fue autorizado el presupuesto y pidió, por eso les comento a los titulares de la Secretaría del Trabajo y de Gobernación a que hablen claro sobre este asunto, den toda la información. Otro aspecto de la mañanera calificó a AMLO como un retroceso al reaccionar a la decisión de que el presidente de Estados Unidos, John Biden, haya avalado la construcción de un tramo de muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Recuerden que AMLO siempre había alabado a John Biden como el único presidente de Estados Unidos que no había tomado la iniciativa de continuar con el muro fronterizo, pero ahora este aspecto pues ya se cayó. López Obrador señaló que la decisión pues es contraria a lo que venía sosteniendo Biden, pero indicó que ello se debe a fuertes presiones de políticos de extrema derecha del país vecino, de los Estados Unidos, y por lo tanto dijo que John Biden sigue contando con su apoyo, pero criticó que haya avalado la construcción del muro, lo cual calificó, como les decía, de un retroceso. Por eso informó también el presidente de la República que hoy mismo tendría, después de la mañanera, me imagino que están ya en eso, tendría una reunión con una comitiva del gobierno de los Estados Unidos encabezada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en donde abordarían precisamente los temas, este tema del muro, otros más, como es obvio razonarlo, el de la migración y combate al narcotráfico. Ahí dijo AMLO, vamos a tratar esta propuesta que se dio a conocer el día de ayer sobre el muro, y pues que es contrario a todo lo que veníamos sosteniendo entre Biden y yo. No está todavía el muro, pues claro que no, pues apenas se tomó la determinación, pero es una propuesta y el presidente entiende que hay fuertes presiones de los grupos políticos de la extrema derecha, sobre todo de los republicanos, así es de que por ese lado van a insistir a que paren esa propuesta, a que no se continúe con el muro, que se sostenga la palabra de Biden, de que en su mandato no habría construcción de más de un solo metro de muro, y ojalá pues lleguen a un acuerdo, como el hecho de que hoy también, en esto de los acuerdos, AMLO celebró que por fin la Suprema Corte de Justicia de la Nación permita que los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública sí se distribuyan en Chihuahua, y por eso le reconoce por primera vez en mucho tiempo a la Suprema Corte que haya actuado bien por esta decisión, al tiempo que criticó al ministro Luis María Aguilar, este corruptísimo ministro, y que él, pues porque él fue el que dio luz verde a un amparo promovido por la gobernadora también de mal actuar, Maru Campos, por politiquería. Dice AMLO, pues estoy contento, los libros de texto, muchas gracias a los ministros,
hay que reconocer cuando se actúa bien. Ya dije, estuvo mal lo que hizo la gobernadora de Chihuahua, pero ahora nada más falta Coahuila, que es el otro estado que también se amparó, gobernado por Riquelme, y que pues aún no hay respuesta, pero pues imaginamos que si ya por el lado de Chihuahua se avaló la distribución de los libros, también ocurrirá lo mismo con el caso de Coahuila, que van, pues digamos que de la mano, pero diferenciados por ser amparos diferentes. Entonces, por fin los niños que ya vivían frustración por no tener sus nuevos libros de texto, frustración provocada por estos dos gobernadores, Maru Campos y Riquelme, una de Chihuahua, el otro de Coahuila, y por la estúpida actitud del corrupto ministro Luis María Aguilar, pues ya por fin los niños sí tendrán, cuando menos ahorita en el caso de Chihuahua, y esperemos que no pase mucho por el de Coahuila, podrán gozar, tener a la mano los libros de texto gratuitos en sus pupitres, al igual que todos los niños del país. Con este me despido, gracias por su atención, ya sabe, sígame en mi página de YouTube a través de @Sociedades de Pensamiento con un servidor Carlos Monroy, lo mismo en TikTok, donde también ahí tenemos un espacio informativo y de opinión para compartir con los jóvenes de ayer y hoy, y otras plataformas como el Facebook y otras más. Gracias por su atención, hasta la próxima.